me acompaña el director de Acodeco, Óscar García Cardose, y hoy, pues, vamos a hablar de uno de los lobbies más importantes del mundo, junto con el del agua, con el de las armas, el lobby de las medicinas. ¿Cómo hacer para que nosotros no paguemos de todas las medicinas que se venden? El 93% de ellas tiene un precio mucho más alto que en el resto del mundo. Y ha habido comparaciones que siempre son odiosas de medicamentos que en Colombia valen $13 y aquí valen 80. Óscar, como siempre, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. En efecto, el tema no es fácil. Si hubiera sido fácil, pues seguramente ya en los gobiernos anteriores o en este se hubiera podido resolver. ¿Y por qué no es fácil? Porque evidentemente más del 95% de los medicamentos que se utilizan, se consumen en Panamá, vienen del exterior. Y un gran grupo evidentemente viene de un número reducido de laboratorios. Que los laboratorios lo que hacen al final es un tema de discriminación de precios. Ellos van asignando áreas, por ejemplo, y uno lo ve claramente porque los medicamentos en el caso de Panamá ves que tienen los registros sanitarios no solamente de Panamá, sino de toda Centroamérica y República Dominicana. Entonces esa es una zona económica para ellos. Es una zona económica para ellos, pero aquí nos toca siempre bailar con la más fea, porque el mismo medicamento, si uno lo rastrea por Centroamérica, el precio más alto siempre es Panamá. Claro, hay discriminación de precios y segmentación de oferta. A pesar de que tiene una moneda mucho más estable que la del resto. Claro, el tema aquí es que, por ejemplo, la discriminación de precios toma en cuenta varios elementos. Y uno es, digamos, la capacidad del país y de los consumidores de pagar. Evidentemente, a nivel de Centroamérica y de República Dominicana, uno de los ingresos per cápita más altos lo tiene Panamá. Entonces, eso nos genera esos costos un poco más elevados. Hay países que evidentemente tienen costos mucho más económicos. Hay ese tema de discriminación de precios de las farmacéuticas. Hay el tema también de la mayor o menor presencia de los medicamentos genéricos, que yo creo que sería quizás el segundo elemento. En el caso de Panamá, nosotros sentimos que hay una especie casi que de rechazo de la población al tema de los medicamentos genéricos. Es un rechazo provocado exactamente por ese lobby de las farmacéuticas, pues, que han hecho pues, que asociaciones de pacientes, asociaciones bueno, y además de los visitadores médicos que hacen su labor, que hayan hecho la demonización de la genérica, que al final es la misma fórmula, que por es lo supuesto, que más, porque a veces nada más con unos temas de denominaciones, por ejemplo, sí, porque se habla de medicamentos originales. Nosotros utilizamos realmente el concepto de medicamentos de referencia para hablar de la molécula que fue innovadora en su momento. claro. Pero cuando tú hablas de que ese es el medicamento original, a la gente se le empieza a quedar en su psiqui de que si este es el original, cualquier otro es un medicamento brujo, falsificado o que no sirve. Y realmente los conceptos son medicamentos innovadores o de referencia y medicamentos genéricos. De hecho, por ejemplo, de los 40 medicamentos o principios activos que están en la canasta básica de medicamentos que nosotros monitoreamos mensualmente, hay 15 que tienen certificado de intercambiabilidad, o sea que hay estudios clínicos que demuestran que no solamente que es la misma molécula, que tiene el mismo efecto terapéutico, pero si el consumidor no toma cuenta de esa situación, va a seguir de una u otra manera esclavo de esas marcas innovadoras y pagando precios excesivos. El efecto placebo, por ejemplo, dice un psicólogo norteamericano de origen israelí que el efecto placebo es una de las fuerzas más poderosas de la humanidad y no valoradas adecuadamente. Si tú crees que el medicamento genérico no te va a funcionar, de salida no lo vas a comprar. Y si lo compras, ya vas con un precondicionamiento. Pero, Óscar, súmele a todo esto que aquí 3 distribuidoras farmacéuticas controlan el 90% de todos los medicamentos que se venden. Así que, además de que son pocas las grandes laboratorios, son pocos los distribuidores, y bueno, es la tormenta perfecta. El laboratorio del seguro eliminado en el año, bueno, después del caso de dietilenglicol, sí, que eso también pues ha provocado que todas las medicinas tengan que ser compradas y no producidas en casa. Digamos, hay 3 segmentos, ¿no? Claramente en la cadena de comercialización. El laboratorio, el distribuidor que lo importa y que lo distribuye luego a la farmacia y la farmacia. Yo pensaría que, por ejemplo, a nivel del distribuidor y de la farmacia, ahí no está realmente el problema, porque
por tradición, si se quiere, casi que por costumbre, ellos se han manejado con unos porcentajes, unos márgenes de comercialización bruto fijos, en torno a un 25 o un 30%. El tema está realmente en el costo al que se le factura a Panamá por parte de los laboratorios internacionales y que no hay mayor capacidad de control. ¿Es legal que alguien que sea dueño de farmacia sea a su vez distribuidor de medicinas para el gobierno? Porque sería una especie de juez y parte. Es como si un oftalmólogo tuviera una óptica. Él siempre va a mandarle a la gente a ponerse los lentes. Sí, bueno, si hay algunas son restricciones. conflictos de intereses ahí. Bueno, ahí quizás se pueda dar la situación, ¿no? Porque evidentemente, digamos, en la medida, y que es el caso de Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica la Agencia de Protección al Consumidor no realiza monitoreos de medicamentos, porque el mercado privado en Costa Rica es mucho más reducido que en Panamá, porque digamos, la cobertura y digamos, la dotación de medicamentos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social es mucho más amplia. Entonces, si en el caso de Panamá tuviéramos de repente un tema de la canasta de medicamentos o el cuadro básico de medicamentos fuera más amplio, si no tuviéramos los niveles de desabastecimiento que tenemos, que de hecho hemos escuchado recientemente al director del Seguro Social asignándole la responsabilidad precisamente a los proveedores porque no participan, porque luego impugnan. O sea, todo el diseño evidentemente habría que revisarlo, pero si esos niveles de dependencia del mercado privado fueran reducidos, también sería una forma de que los precios se redujeran. Por ejemplo, hay colación entre los laboratorios o entre los distribuidores para decir, esta la gano yo, la siguiente la ganas tú, y se ponen de acuerdo en qué licitación ganan. Nosotros hemos realizado varias investigaciones hace un par de años, incluso con un esfuerzo conjunto con la Contraloría General de la República, pero luego llegamos digamos, a una falta de elementos de convicción, porque recordemos que ACODECO no solamente es que investiga y sanciona, nosotros tenemos que ir ante un tribunal a presentar una demanda por práctica monopolística contra las empresas. Entonces tenemos que tener un caudal probatorio suficiente para no caer en demandas temerarias. Lo que vimos es que, por ejemplo, habían distribuidores que tenían el mismo precio, pero luego ellos nos pudieron demostrar que tenían el mismo precio porque todos eran codistribuidores del mismo laboratorio. Y es el laboratorio, a través de notas o de instrucciones específicas, que les dice a cuánto tienen que ofertar. Por eso te digo, el problema no son necesariamente los agentes locales. El problema surge, evidentemente, con los laboratorios internacionales. De ahora en adelante, es decir, ¿qué se puede hacer? Porque realmente es asfixiante. Mira, hay algo y nosotros estuvimos incluso conversando hace unos meses en ese sentido con el doctor Martí cuando estaba al frente de la Caja de Seguro Social, de traer de vuelta ese esquema de farmacia subrogada. Y yo diría que una mezcla de conceptos de farmacia subrogada con lo de licitación de precio único. Pero la farmacia subrogada a la larga, el seguro, por ejemplo, no estuviera pagando precio de venta al público con el beneficio de la farmacia incluida. Bueno, yo creo que ahí es donde habría que hacer el ajuste. Por ejemplo, nuestra propuesta sería de que, por ejemplo, en el caso de medicamentos genéricos y que, por supuesto, además, con receta, el seguro, con la ayuda de los monitores de precios que hace ACODECO, le puede decir a la farmacia, mira, toda farmacia que esté dispuesta, por ejemplo, diclofenaco sódico o potásico, que se venda en hasta 25 centavos, yo voy a reconocer esa factura. Si tú lo quieres vender por encima, bueno, ya tendrá que comprártelo el consumidor con su dinero. Pero si se establecen esos precios de referencia, las farmacias saben que el que respete esos precios puede luego presentarle esas facturas al Seguro Social y se la van a reembolsar. De esa forma, se pudiera dar una especie de alianza donde va a haber laboratorios de genéricos que seguramente van a estar interesados porque el volumen va a ser mucho más alto. El seguro empieza de una u otra forma a depender menos de las licitaciones de precio único, porque cuando esas licitaciones, que en principio es un esquema positivo, pero con todos los pleitos que luego se dan, y evidentemente hay que darle respuesta a los pacientes, el seguro termina haciendo compras en las unidades locales a precios muy altos. Entonces, yo creo que esa combinación vale la pena que se examine, donde en principio también le facilitas al paciente la adquisición de los medicamentos, pero resguardando que evidentemente esto no impacte de forma exagerada sobre la finanza del programa de enfermedad y maternidad del seguro. El tema de las medicinas es un tema tan complicado que incluso una de las pocas cosas interesantes que ha salido del Parlacén es que América Central y República Dominicana compren todos la medicina pública compre los medicamentos en conjunto. Eso,
ayudaría, eso por lo menos daría un precio mucho más bajo, porque Sí, el gran problema que ayuda. tenemos es que igual de caro que le venden al público, igual de caro le venden al seguro. La cosa es que como uno tiene que pagarlo, cree que es gratis. Claro, eso impacta, pero va a impactar básicamente en las compras institucionales que puede hacer el Ministerio de Salud o si las hace Pero en es que conjunto mientras con el más Seguro alto sea Social. y mientras más grande y más fluido esté el cuadro básico, menos se puede especular fuera. Claro, pero lo que te digo es que en efecto ahí se pueden dar ahorros al seguro o al MINSA. Pero si el cuadro básico de medicamentos no se modifica, no se amplía, o sea, no termina necesariamente impactando en el mercado privado. Entonces yo creo que para impactar en el mercado privado hay que evaluar el tema este de promover una mayor competencia, particularmente de los genéricos. Sí. Yo no descarto, por ejemplo, y hay esquemas que nos parecen que O la están muy... satanización de los genéricos que no lo coman como tal. Así es. Eso yo Hay creo que- esquemas de control de precios muy bien razonados como el que se existe en Colombia en este momento, donde hay, por ejemplo, control directo sobre algunos medicamentos. No es una regulación de precios generalizado. Aquellos medicamentos que cumplan con algunas condiciones, por ejemplo, son para enfermedades crónicas, pero además donde, por ejemplo, esa molécula es la única que está en el mercado, o sea que no hay un genérico todavía, o que habiendo genérico resulta ser que la molécula innovadora y los genéricos quizás son distribuidos por el mismo distribuidor. Entonces, en esos casos donde la competencia es escasa o nula, ahí yo creo que una posibilidad de regular el precio. Hablando de controles de precios, es decir, la ley habla del control de precios como algo temporal o algo permanente como ha sido durante estos 5 años. ¿En medicamentos te No, refieres? no, en el control de precios. Ok, el control de precios que se establece en la Ley de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia te habla de que es temporal, cada 6 meses se tendría que reevaluar, que es lo que se ha estado haciendo en la actual administración. El control de precios que se aplicó en medicamentos en el año 2001, con la conocida Ley Balbina, la Ley 1 del 2001, no tiene ese mismo tipo de restricción temporal, sin embargo fue dejado de lado desde el año 2004. Hasta junio de 2004 los medicamentos estuvieron regulados. No hay nada que en este momento impidiera que eso se reactivara. Nosotros sí pensamos que quizás uno de los problemas de la regulación anterior es que se hizo de forma generalizada y quizás no todos los medicamentos necesitan que se regulen, porque por ejemplo sabemos que en cuanto a analgésicos como acetaminofén, Sí. hay una gran variedad de 12 marcas más la y de aspirina, más- opciones. más- El tema hay que puntualizarlo y, por ejemplo, en este caso, los 40 principios activos que están en la canasta básica de medicamentos pudiera ser, digamos, ese grupo inicial con que se empiecen a evaluar algunas acciones de, por ejemplo, farmacias subrogadas con precios de referencia definidos por Acoeco, algunos mecanismos de promoción de laboratorios genéricos que se establezcan en Panamá. Hemos escuchado al ministro Mayo con algunas ideas en ese sentido de que tengamos una especie de hub de genéricos, porque en la medida de que en efecto nosotros cambiemos el chip, y yo sé que no es fácil, no es igual que a que tú vayas a un supermercado y en un anaquel de aceites tú veas las diferentes marcas. Sé que en el caso de medicamentos es mucho más sensitivo. Ahí lo que se conocen asimetrías de información. El doctor sabe mucho más que el paciente y en función de eso el paciente le crea lo que le dice el doctor. Entonces los doctores tienen también Sí, un digo, rol es que el jugar. hecho de que existan los visitadores médicos ya te dice que algo raro está ahí. Así es. Algo- Hay evidentemente unos niveles de influencia, De influencia que no- que el consumidor, para el consumidor no son transparentes. La otra semana hablamos de medicina. Digo, perdón, de regreso a clase. No, bueno. Para que la gente cuando venga de carnavales y caiga en Sí, cuenta de que de hecho la próxima semana va a pasar muy rápido porque nadie se da cuenta de que bueno, ya sacaron los ya se acabaron carnavales. los carnavales y empiezan las clases. Así que Óscar García Cardoce, director de la Autoridad de Protección al Consumidor, ACODECO.